Estamos en la cuarta parte de una serie que iniciamos, que estuvo compartiendo en la Iglesia del Norte, en Toluca, titulada El tiempo del fin, porque vamos a analizar claramente el final de la historia, no solamente de Israel, aunque principalmente esta serie se trata de esto, sino también el final de la iglesia. El libro de Daniel es el libro más maravilloso, con el contenido profético más profundo y sobre todas las cosas un contenido que apunta hacia el futuro. En el libro de Daniel hay dos términos en el hebreo que se traducen el tiempo del fin o los postreros días o el día del Señor. Y estos términos nos apuntan a que todas las profecías del capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10, 11 y 12 de Daniel son de carácter profético, describiéndonos toda la historia de la humanidad desde hace 2600 años hasta la segunda venida de Jesucristo. Y tal como Daniel percibe la historia o la percibió hace 2600 años, quedó registrada, estampada en este libro maravilloso que quedó sellado. Porque vamos a ver que al final, en el capítulo 12, Dios le dice a Daniel: todas estas cosas, Daniel, que el ángel te ha revelado, lo que has visto en visiones y en sueños, está sellado. En otras palabras, lo que te estoy dando hace 2600 años, van a pasar 2600 años para que la gente lo comience a entender. ¿Y en qué época se le quitó el sello a estas cosas? Precisamente para la última generación. Si realmente nosotros somos la última generación, dice aquí en Daniel 12, véanlo rápidamente, en el versículo 9, le responde el ángel: anda, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos, como lo estamos viendo a nuestro alrededor actualmente, procederán impíamente, o sea, la maldad va a continuar y ninguno de los impíos se entenderá, pero los entendidos, los sakal o los sakal en el hebreo, van a entender. Estamos en un tiempo, amados santos de Dios, en el que si tú eres una persona que temes a Dios, eres una persona que ya tienes una vida disciplinada, que te levantas en las mañanas, así como hay disciplina para levantarte a correr, hacer ejercicio o para lo que puedas, o cualquier otra actividad, se necesita disciplina para seguir a Dios. Y si tú ya estableciste esta disciplina de levantarte en la mañana y abrir tu Biblia, ponerte de rodillas o sentado como mejor te parezca, tener un tiempo de oración y hojear la Biblia, cerrar los ojos, pedirle a Dios entendimiento, sabiduría para tu esposa, para tu matrimonio, para tus padres, para tu escuela, para tu trabajo, etcétera, etcétera. Y antes de acostarte, tu disciplina consiste también, antes de cerrar los ojos, pasar un tiempo, 15 minutos, 20 minutos con la Biblia. Tú eres una persona que vas a entender. De ninguna otra manera es posible entender la revelación de la palabra de Dios y de la Biblia. Porque a Dios no le interesa enriquecer tu conocimiento. Que tengas un doctorado, pues qué bueno que lo tienes, y que te hayas graduado de élite, y qué bueno. Pero tú puedes llevar a una persona que simplemente ese conocimiento
que has absorbido de la Biblia, no lo estás practicando. Y cuando tú el conocimiento lo pones en la práctica, te vuelves una persona sabia. ¿Qué es la sabiduría entonces? Es la capacidad, si lo quieres apuntar. ¿Qué es la sabiduría? La capacidad de saber cómo aplicar el conocimiento. Rápidamente, de una forma breve. Dios nos dice a los hombres: maridos, amen a vuestra esposa. Efesios capítulo 5. 1 Pedro capítulo 3. Maridos, si alguno de ustedes tiene alguna relación equivocada con su esposa, ni siquiera te atrevas a orar. No me pidas nada, ni esperes prosperar, ni tener capacidad de comprensión si tienes una relación equivocada con tu esposa. Arregla tu relación con tu esposa y entonces vienes y me preguntas y te daré entendimiento. Muy bien, esto es elemental. De aquí en adelante voy a procurar no lastimar a mi esposa. Si hay alguna cosa, perdóname, mi amor. Dime en qué puedo mejorar. Soy un hombre imperfecto, tú lo sabes, como todos los hombres, como todas las mujeres también. Pero quiero que entre tú y yo no nos acostemos nunca sin estar enojados. Vamos a orar. Me humillo delante de ti, mi amor, te hice esto, te hice aquello, etcétera, etcétera. Porque mientras yo no trate a mi esposa como una reina y la considere como un vaso frágil y la tome en cuenta en mis proyectos y en mis actividades, Dios no va a bendecirme. Primera de Pedro capítulo 3. Ni te atrevas a orar, porque no te voy a escuchar, dice el Señor. Entonces, si yo comienzo a practicar eso en mi hogar, porque el hogar es el gimnasio de la vida cristiana. Ahí es donde nos entrenamos, en el hogar. No, yo quiero ser misionero y repartir folletos y por acá, por allá y ser pastor. Espérame un tantito, comienza en tu casa. Comienza en tu casa. Y tu esposa es tu primera oveja. Es mi primera oveja. Después de Dios, en segundo lugar, es ella. En tercer lugar, mis hijos. En cuarto lugar, el ministerio o el trabajo. En cuarto lugar. Y si yo sigo este orden de prioridades, Dios nos va a dar entendimiento para saber en la época que vivimos cómo invertir dinero, dónde invertirlo, qué decisión tengo que tomar con mis hijos, en mi casa. Si me cambio de casa, si no me cambio de casa, si compro ese carro o si compro esa motocicleta. Todas estas decisiones parten de un solo punto, de cómo está mi relación con Dios. Para que esa decisión o tantas decisiones que diario tomamos, no nos vayamos a lamentar el día de mañana por lo que decidí y escogí el día de ayer. O por la decisión que hice o que tomé sin haber consultado a Dios. Entonces, ¿por qué la gente a nuestro alrededor vive llena de arrepentimiento, de ansiedad, de culpa, de temor, y esto y el otro, y esto y el otro? Porque no tienen paz. El estrés es una de las enfermedades más grandes que dominan el mundo actualmente. ¿Y qué es el estrés? Un estado que te levantas y estás de malas y estás así viendo y te enojas y gritas y no has perdonado y tienes odio y estás en contra de todo el mundo, crees que todo el mundo te ve y crees que nunca te vas a casar y que todo te va a salir mal. Es un estado de intranquilidad interna por falta de paz, porque no tienes paz, porque te desconectaste de la fuente de la energía. Si yo tengo mi celular y no lo conecto todos los días a la fuente de energía, agarro mi celular y aprieto los botones y no sale nada, porque el celular no tiene carga propia. La obtiene de la electricidad
y el celular funciona. Si yo estoy desconectado 2 o 3 días sin Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a apretar mis botones? No, yo sé cómo resolver el problema con mi hijo. Yo sé cómo resolver el problema con mi esposa. Yo sé cómo invertir en dinero. Voy a comenzar a tomar decisiones sin ser guiado por Dios. Porque Jesús dijo, separados de mí. ¿De veras lo crees? ¿De veras lo crees? Que separados de Jesús, cero. Juan 15:5, nada podemos hacer. Si realmente lo creo, vengo pero diario a saber que mi decisión con Dios, mi conexión con Dios va a determinar mi futuro, mi paz, mi tranquilidad, mi sabiduría, mi comprensión de las Escrituras. Pero me digo cristiano y tengo 2 o 3 días que no leo la Biblia. Llego el domingo y en lugar de la Biblia traigo el calimán a la iglesia. Pero es que ponen ahora los versículos ahí en las pantallas. Bueno, sí, para muchísima gente que llega por primera vez y que no trae una Biblia, pero tú eres cristiano. Tú tienes que traer el domingo y la pones aquí en tus rodillas y oseas y le buscas dónde está y traes tu pluma y apuntas palabras, etcétera, etcétera. Y con la práctica continua, esta es la espada del Espíritu, con la práctica continua de estar volteándole para acá y para allá y ahora buscar esto y ahora me trae la atención esto y mientras está la alabanza estoy leyendo esto. Esto es lo que te hace un soldado o un guerrero o una guerrera de Dios. La palabra de Dios. El libro de Daniel, rápidamente, para darles una conclusión y un resumen. En el capítulo 2 hay una visión de un rey, de una estatua grandísima, con la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro. Esa es la primera visión. Síganme con mucho cuidado. En esta visión, Daniel recibe la revelación de Dios y le dice: Daniel, la cabeza es Babilonia, el oro, el pecho y el brazo de plata es los medos y los persas, el vientre es Grecia y el cuarto imperio es Roma. Exactamente con esta misma secuencia y cronología, la historia nos da testimonio que así sucedió. Cuando vivió Daniel, no habían subido los medos y los persas, porque Daniel vivió bajo Babilonia y alguna parte del rey de Darío de Persia. No había surgido Grecia ni Roma. Entonces Dios le dice a Daniel: las 2 piernas son de hierro y los 10 dedos de la estatua, de los pies o de las piernas de la estatua, son 5 de barro con hierro y 5 de barro con hierro. Hasta ahí se queda la visión de Daniel, pero termina el capítulo 2 de Daniel diciéndole el Espíritu Santo: Daniel, es en los días de los dedos cuando se va a formar una confederación de 10 naciones. O sea, los 10 dedos representan la última forma de gobierno mundial, la última confederación política, económica y militar que va a existir en el mundo en los días que vienen. Escuche esto con atención: se va a formar 10 naciones, 5 de Europa y 5 de Medio Oriente. Van a formar un G10 en los próximos meses o el próximo año, porque estamos ya a un paso que venga Jesús por nosotros. Cuando oigamos que se juntan 5 naciones del Oriente y 5 de Europa, en ese momento, de una de ellas, Daniel 7, surge el anticristo. Mientras tanto, no podemos especular del anticristo, que si es este, que si es aquel, que es el Papa, que es Obama, son especulaciones. Hasta que no se forme un G10 de 10 naciones, no podremos saber quién es el anticristo. Ahora bien, mucho cuidado. Roma representa las 2 piernas porque el Imperio Romano se dividió
Y las dos piernas representan la división del Imperio Romano. Entonces, Roma, que es el cuarto imperio, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma es el cuarto imperio y no va a haber más. No va a haber un quinto imperio antes que Jesucristo regrese, como lo vamos a ver más adelante, más que el del anticristo con las 10 naciones. Entonces las dos piernas representan la división del Imperio Romano en el oriente y en el occidente. En el año 400 más o menos 50, Roma, ¿verdad?, se queda con el occidente, con la capital de Roma. Pero sin embargo, Roma se divide en Constantinopla, que es actualmente Estambul o Turquía. Y durante casi 1400, aproximadamente 1450 años, desde que se fundó Roma, dura la división oriental. Entonces, es lógico que si se dividió en el oriente y en el occidente, el futuro gobierno forme parte de 5 naciones del oriente y 5 del occidente. Porque el futuro gobierno del anticristo tiene que provenir del territorio que abarcó el antiguo imperio romano, que fue Europa, el norte de África y el Medio Oriente. ¿Me van siguiendo? Entonces se van a formar 10 naciones del Medio Oriente y de Europa que van a formar el G10, de donde entonces surgirá el anticristo. El anticristo, ya que estén formadas estas naciones, va a derribar a 3 y van a quedar 7, y dice Apocalipsis 17 que él va a ser el octavo. Va a derribar a Egipto, a Libia y a Egipto, Libia y Etiopía, de acuerdo a Daniel 11, 40 al 45, que después vamos a ver. Aquí tenemos pues en el Daniel 2 la cronología de cómo están los imperios. Nos brincamos al capítulo 7 de Daniel, segunda visión. Estos 4 metales de la estatua del capítulo 2, oro, plata, bronce y hierro, se representan ahora por 4 bestias, capítulo 7 de Daniel. Y se representa a Babilonia como un león, a Medo-Persia como un oso, a Grecia como un leopardo. Pero la cuarta bestia o el cuarto imperio, que es Roma, en el capítulo 2 no se le designa ningún nombre. Ya no hay un animal que el Espíritu Santo haya encontrado entre todas las bestias depredadoras que hay, crueles y sanguinarias, para atribuirle a este cuarto imperio un nombre específico. Y veamos rápidamente el capítulo 7 de Daniel para que veamos con qué palabra se describe a este cuarto imperio que es Roma, pero transformada. Después de esto, Daniel 7, versículo 7, miraba yo en las visiones de la noche, he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, espantosa y terrible. Tenía dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, las obras hollaba con sus pies y era muy diferente a las otras. Esto es clave porque aquí este movimiento político que se está describiendo es la palabra Shainá, que se tradujo diferente. Esta cuarta bestia era muy diferente. ¿Y saben lo que significa la palabra Shainá? De otra naturaleza. Y era de otra naturaleza. Era de una naturaleza alterada o diferente. Dios mío santo, siglo XXI, nos encontramos con una organización que se llama en el mundo el Foro Económico Mundial. Googléalo.
Foro Económico Mundial, dirigido por un alemán llamado Klaus Schwab. Y este Foro Económico Mundial pone en tu Google Foro Económico Mundial y ve abierta, descaradamente, los principios que buscan para el mundo. Esta organización se reúne una vez al año en Davos, Suiza, y se juntan los más grandes estadistas, presidentes, filósofos, etcétera, etcétera, del mundo moderno, de la intelectualidad y de la política y la económica, para planear el futuro del mundo. Bueno, ya hicieron el Foro Económico Mundial y le pusieron la Agenda 2030. ¿Saben ustedes que Klaus Schwab, el presidente del Foro Económico Mundial, tiene un consejero judío que se llama Noah Harari? Noah Harari, con H. Y este judío no tiene más de 45, 50 años de edad. Acaba de declarar públicamente que Dios no existe, que Cristo es un mito, que van a formar otra Biblia con la inteligencia artificial y que además están dispuestos a desarrollar y crear una nueva super raza de seres humanos. Y le preguntaron: oiga, pero ¿cómo que ustedes son dioses? Y contestó el señor Schwab: tenemos a la diosa de la tecnología y tenemos a la genética. Y ahora la genética nos ha llevado a descubrimientos tales, tan profundos, y la avanzadísima tecnología a la que el mundo ha llegado, que con estas dos partes, la tecnología y la genética, vamos a lograr, porque si creemos que venimos de la amiba, si creemos en la teoría de la evolución, pues hemos llegado a un punto en la historia donde tenemos que seguir evolucionando. Y antes no podíamos evolucionar porque no teníamos la tecnología que tenemos ahora. Y inmediatamente entró Elon Musk, Proyecto X y el proyecto Tesla. Y este señor Elon Musk, que acaba de comprar el Twitter, dice lo siguiente: bueno, estamos desarrollando un chip para introducirlo vía sanguínea al cerebro. Un chip. Este chip va a estar conectado con la nube. Vean ustedes las marihuanadas. Va a estar conectado a una nube y otras computadoras. Y a través de este chip en el cerebro vamos a ser capaces de cambiar en el ser humano las emociones, la ira, la envidia, la avaricia, el rencor, etcétera, etcétera. Vamos a mejorar al ser humano a través de esta tecnología que ya existe. Hace 2600 años. Y era de otra naturaleza diferente, de una naturaleza alterada. ¿Qué están haciendo todos estos hombres del Foro Económico Mundial y todos estos disque multimillonarios como Bill Gates, George Soros, los Rockefeller, etcétera, etcétera? Están tratando de alterar nuestra naturaleza de seres humanos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y todo esto es la preparación para que cuando el anticristo surja, ¿verdad?, el mundo esté condicionado a aceptar y a poder realmente llegar a concluir que somos dioses. Esto es muy, pero muy interesante, porque en el siglo XXI el mundo había llegado o ha llegado a este nivel de tecnología. Durante más de un siglo se propagó en las universidades, las escuelas, politólogos,
filósofos, economistas, políticos, deportistas, que venimos de los animales. Que somos el resultado de una evolución fortuita y accidental. Que hubo una explosión en el universo, el Big Bang, y así comenzó. Es la explicación de lo que la ciencia, que ya no es ciencia. Noten ustedes que de la ciencia ahora es ciencia ficción. Todo lo que les acabo de decir del chip y el superhombre es ciencia ficción. Ya no es ciencia. La ciencia dejó de ser ciencia. Ahora, ¿verdad? Como decía mi abuelo, ¿quién sabe qué les dieron a fumar? Pero es el mundo, hermanos, que nosotros estamos viendo. Ahora, muy bien. Finalmente, para terminar con la preparación de este cuarto imperio, que está preparando y pavimentando el camino a lo que se viene, al gobierno futuro, nos da Dios entendimiento. Esta agenda necesita destruir forzosamente para que pueda desarrollarse y alcanzar sus objetivos, destruir los principios éticos y morales de la Biblia. El objetivo principal ahorita es ya no el matrimonio, hay que desbaratar el matrimonio. Durante 6,000 años, los principios judeocristianos, éticos y morales, es que una familia es un hombre, una mujer y sus hijos. Los hombres no traen vagina, ni traen el cromosoma XX que tienen las mujeres. Entonces tenemos que destruir esto y tenemos que comenzar a desarrollar una ideología y un adoctrinamiento a nivel mundial que se conoce la ideología de género, para bombardear con películas, con sistemas, con Disney, con tiendas comerciales, con medios de comunicación, con politólogos, filósofos, etcétera, etcétera, una filosofía donde inunde el mundo y los hombres lleguen a creer que no son lo que Dios los creó. No es que ¿tú qué eres? Me llaman Carlota. Tienes cara del mapache. No tienes cara de Carlota. No me digas que no, porque si no, en Canadá, si tú te atreves a decir eso a una persona que es hombre y dice que se cree Batman, te meten a la cárcel. A ese grado hemos llegado. O sea, al ratito le voy a decir, pues yo soy el hombre araña, aunque no me veas que me subo ahí, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que hay una disfunción entre lo que somos genética y biológicamente a lo que en la mente ha sido engañada por, y la Biblia le llama demonios. Porque solo los demonios, estas criaturas espirituales, pueden meter el desatornillador y aflojarte neuronas dentro de tu cerebro para hacerte creer y convencerte que no eres el sexo con el cual naciste. Y lo han llegado a creer. Y ahora comienzan entonces a tal grado que se pueden casar dos hombres y les vamos a dar su regalo de bodas, un bebé. Y ahí está Carlos y Pancho, a la duérmase mi nene. Cuando el bebé necesita la leche de la mamá, la instrucción de la mamá, el cariño de la mamá. Si es hombre necesita la imagen de un padre, no dos mamás o no dos hombres. O sea, hemos violado la naturaleza. Ya olvidémonos de la Biblia. Hay perro y perra, gato y gata, caballo y yegua, vaca y toro, camello y camella, ballena y balleno. Los pájaros, los animales, en el campo, hormiga y hormigo. Todo hay una mezcla de dos sexos, nada más. No hay 120 géneros. Pero esta ideología se tiene que introducir con tal fuerza en el mundo para que
el programa 2030 del Foro Económico Mundial de resultado, y está dando resultado en cientos de naciones. Al grado que la compañía más linda de la infancia, Disney, Mickey Mouse, la ratoncita Mimi, Pluto, Tribilín, ahora Disney es la compañía número 1 en propagar que los niños no son niños y que las niñas no son niñas. Y si tú llevas a tu hijo a Disney, a Orlando o en Anaheim, California, que son las dos compañías de Disney, disque de diversión para los niños, al entrar a Disney, a la compañía, les dan folletos diciendo que nunca le digas él o ella, sino oiga. Se eliminan ya determinar quién es él o qué es ella. Si es ella y te dice que él es él, le tienes que decir que es él, y si no, lo tienes que respetar. Y por todos lados te venden en las tiendas de Disney en el mundo ropa que dice: Satanás es mejor, vengamos por los niños. Disney. Y ve las películas que están sacando de homosexuales ahora, de lesbianismo entre dos princesas que se besan. Disney. ¿Se dan cuenta? ¿Ya despertaste? ¿Ya abriste los ojos? Tú te levantas en la mañana y de dormir, y tu desayunito, chilaquiles con huevo, y te vas en la ruta 100 a tu trabajo y regresas a tu casa, comes otra vez, ves una película, te acuestas, y así te pasan 10, 15 años y estás desapercibido, desapercibida del mundo que nos rodea. Y como estás tan desapercibido y viene como un ramalazo, como un tsunami de repente, como en los días de Noé, vendrá el diluvio y se los llevará a todos, porque no quisieron entender. Mateo 24, 37 al 39. Como en los días de Noé no quisieron entender. ¿Qué dice Daniel? Pero los entendidos entenderán. Con los nazis, 85 millones de alemanes fueron engañados. Y no eran 85 indígenas, astrónomos, licenciados, médicos, arquitectos, ingenieros, filósofos, 85 millones de gente culta, preparada cuando acabó la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿cómo pudimos ser engañados de todo lo que estos infelices hicieron con la humanidad y lo que pensaban hacer? Y desde los nazis se repite en el 2020 y 21 y 22 en el mundo entero el mismo fenómeno, que fácil es engañar a los seres humanos. Este es el mundo que estamos viviendo. Entonces en el capítulo 7 se describe a este cuarto imperio, que será el final, como Shainah, S-H-A-I-N-A-H, Shainah. Era de naturaleza alterada o diferente. Y luego nos pasamos al capítulo 8, que ya no lo voy y en el capítulo 8, capítulo 2, 4 imperios. Capítulo 7, los mismos imperios, pero el cuarto imperio ya tiene un cuerno pequeño. Y en el capítulo 8, en el libro de Daniel se comienza a reducir de dónde va a salir el anticristo. Comienza con los 4 imperios, se concentra el capítulo 7 en 4 imperios, pero más bien en el cuarto de ellos. El capítulo 8 pregunta: ¿por qué dedica el capítulo 8, todo el capítulo 8, nada más a 2 imperios? Grecia e Irán, que era la antigua Medo-Persia del Antiguo Testamento. El nombre de Persia se le cambió a Irán, a la República de Irán, en 1935 del siglo pasado. 1979 a la República Islámica de Irán. Pero Irán es la Medo-Persia del Antiguo Testamento. Capítulo 8 de Daniel encontramos
a Grecia representada por un macho cabrío, Irán o Medo-Persia representada por un carnero, enfrentándose. ¿Qué nos dice la historia? Que fue Alejandro el Magno el que derrotó a los medos y a los persas, con las famosas falanges, con una estrategia sobrenatural de Alejandro el Magno, que nadie le pudo impedir derrotar a los más grandes ejércitos de su tiempo. Y en el capítulo 8 se describe también con una exactitud de detalles, diciendo que cuando Alejandro el Magno muriera, todo está en el capítulo 8, su imperio se iba a dividir en 4 secciones geográficas, tal como la historia lo corrobora. Muere Alejandro el Magno a los 33 años y su imperio se divide en Turquía, Macedonia, Egipto y Siria. En estas 4 secciones geográficas se divide el territorio de Alejandro el Magno. Observen ustedes, hermanos, que cuando venimos a la Biblia, venimos a la ciencia, a la genética, a la química, a la historia, a la geografía, a la antropología, a la paleontología, a la genética, a todas las disciplinas científicas que hay, y la Biblia respalda y la historia respalda. No venimos a un libro como el de Carlos Darwin, El origen de las especies, que dice así: chance y puede que, chale, no estoy seguro, a lo mejor. Eso no es un lenguaje científico, pero cuando vienes a la Biblia, Dios ha dicho, y di esto y di aquello. Y la historia y la geografía, la antropología, la arqueología. Ahora que fuimos a Israel, los guías judíos estaban sorprendidos cuando veníamos en los camiones de que pudiéramos nosotros los pastores tener tanto conocimiento de la arqueología de Israel. Y decíamos: ¿te acuerdas cuándo se cumplió Nínive? ¿Y sabes lo que fue destruida y en qué año fue levantada Nínive? Corroborando que la Biblia tiene razón. Y se encontraron piedras del rey David, etcétera, etcétera. Y no hay para dónde echarse. Los mismos judíos dicen: estos cristianos saben más que nosotros en cuanto a arqueología, demostrando realmente la Biblia con sus evidencias que es la palabra de Dios. Se divide el reino de Alejandro el Magno en 4. Secciones, y de una de estas 4 secciones, capítulo 8 de Daniel, se desprende que de una de estas 4 secciones el anticristo va a surgir. Turquía, Macedonia, Egipto y Siria. Y de acuerdo al libro de Daniel, el anticristo surgirá de la región geográfica de Siria. No de Metepec, ni de la avenida Cuauhtémoc. La Biblia es tan exacta. Ahora, estas 4 secciones pertenecieron al imperio griego: Turquía, Macedonia, Egipto y Siria. Alejandro las conquistó.
Pero al mismo tiempo, el imperio romano, que conquistó al imperio griego, también conquistó el imperio romano más territorio que, por ejemplo, Egipto fue el primer imperio que persiguió a los judíos. Luego siguieron los asirios, los babilonios, los medos persas, los griegos y los romanos. Pero de todos los imperios de la historia, ninguno abarcó más territorio que el imperio romano, porque alcanzó casi hasta Inglaterra, el norte de África y el Medio Oriente. Entonces, cuando la Biblia dice que el anticristo tiene que surgir de alguna de las naciones que formaron el antiguo imperio romano, entonces el anticristo, decían, pues va a salir de Europa, de Roma, otros no, pues tiene que ser romano, etcétera, etcétera, olvidándose que el imperio romano cubrió también el Medio Oriente y cubrió también el norte de África. Y cuando ya escudriñamos profundamente la Biblia, descubrimos el origen del anticristo. Ahora, Siria en el Antiguo Testamento cubría el territorio de Irak, Babilonia antigua. Entonces, cuando se menciona en la Biblia Babilonia, no estaba dividido como actualmente. El Medio Oriente fue dividido desde 1923 a 1943, más o menos. Los ingleses dividieron el Medio Oriente, cuando los ingleses en 1923 vencieron a los turcos, a los otomanos turcos que habían conquistado el Medio Oriente. Y acabó la Primera Guerra Mundial, los ingleses tomaron el control del Medio Oriente en 1923 y hasta 1945 los ingleses, después de la Segunda Guerra Mundial, se salieron del Medio Oriente y entonces le entregaron la tierra a Israel, a Jordania, a Líbano, a Egipto, a Siria y a Irak. Pero la repartieron los ingleses. Entonces, Siria y Irak actualmente ocupan en la Biblia la región de lo que se llama la tierra de Sinar o la tierra de los caldeos. Cuando tú ves en el Antiguo Testamento los caldeos, Irak o Siria. Sinar, Irak o Siria. Te ubica inmediatamente en qué zona geográfica se encuentra y de qué está hablando la palabra de Dios. Hay muchas naciones, como Irán, por ejemplo, que Persia, ¿verdad? ¿Dónde estará Persia? Pero la Biblia, aunque no nos dice realmente los nombres que ocupan en el siglo XXI las naciones, la Biblia nos describe siempre la región geográfica. Y por la región geográfica sabemos a qué naciones se refiere la Biblia. ¿Me entienden? Más les vale. A mí me emociona esto, es maravillosa la palabra de Dios. Y pasamos al capítulo 11 y pasamos al capítulo 12, rápidamente vayamos al capítulo 11 y 12 de Daniel. Todo esto fue un resumen. Busquen la primera, segunda y tercera conferencia donde explico con muchos más detalles toda esta historia, esta serie que se llama El tiempo del fin, y es lo siguiente. Antes de pasar y terminar aquí con el capítulo 12, 11 y 12 de Daniel, les recuerdo lo siguiente. Pongan atención. La Biblia menciona dos tiempos del fin. Uno, el tiempo cuando la iglesia va a terminar. El tiempo del fin de la iglesia no lo encontramos en el Antiguo Testamento. Siempre en el Antiguo Testamento, cuando digamos tiempo de angustia para Jacob, Jeremías 30, el día del Señor vendrá, el día de Jehová, el tiempo de angustia, todos estos términos en el original hebreo se refieren sin excepción a Israel. Y cuando la Biblia habla del tiempo del fin de Israel, se refiere a los últimos 7 años de la tribulación.
Entonces, estos 7 años finales de Israel se llaman en Daniel 9 la semana 70 de Daniel, que son los últimos 7 años donde Dios termina con la iglesia. El fin de la iglesia acaba con el arrebatamiento. El momento en que la iglesia es sacada del mundo, adiós mundo cruel, ya no te veré, abuelita. Ya no veré a mi perro Fido, ya no veré a mis amigos. Cuando venga Cristo por nosotros, en ese momento terminó la época de la iglesia, y la iglesia terminó fracasando. ¿En qué? En la evangelización. Porque dice Mateo 24, ¿será predicado este evangelio? Y entonces vendrá el fin. ¿El fin de quién? No de la iglesia. Todo Mateo 24 es Israel. Cuando vean la abominación desoladora, huyan a los montes. Cristo le está hablando a los judíos. Entonces, somos sacados del mundo. La iglesia va a terminar en la apostasía, que lo estamos viviendo ya. La iglesia termina con la apostasía. Hay un remanente pequeñísimo en todas las iglesias, pequeñísimo, de personas que realmente son cristianas, que Dios saca del mundo. Y creo que la mitad de las iglesias cristianas en el mundo entero se van a quedar, porque las iglesias están llenas de personas que nunca se han arrepentido, que aceptaron intelectualmente una ideología o el cristianismo, lo que sea, pero que siempre trataron igual a la esposa, a los padres, al esposo, a la gente, seguían transando, seguían robando, viendo pornografía, etcétera, etcétera. Y el domingo, aleluya, alabaré, alabaré. En fin, Dios saca a la iglesia y entonces tiene que voltearse otra vez a Israel. Romanos 9, 10 y 11, porque Dios no ha terminado con Israel. Y ahora Dios va a tener que sellar a 144,000 judíos, no de Atizapán de Zaragoza, ni mexicanos, judíos étnicos, 12,000, para que esté claro, de cada tribu, que desciendan de cada una de las 12 tribus de Israel. Dios levanta 144,000 judíos para que ellos terminen lo que la iglesia fracasó. Y ellos van a traer ese avivamiento mundial que está en el capítulo 7 de Apocalipsis, donde ve Juan a una gran multitud de millones de personas en el cielo que salieron de la gran tribulación. Todos esos cristianos van a morir como mártires. Y finalmente, cuando Dios se lleve a los 144,000, antes de que acabe todo, manda Dios a 2 testigos. Apocalipsis 11, que tal vez sean Moisés y Elías, para dar el último testimonio a Israel. La bestia que sube del abismo los va a matar, van a resucitar en la ciudad de Jerusalén, y entonces vienen las copas finales. El sol comenzará a quemar literalmente a las personas, la capa de ozono desaparecerá, el reino del anticristo se convertirá en tinieblas, se juntarán las naciones en el valle del Megiddo, en el Armagedón, y vendrá Jesús con nosotros a establecer su reino milenial. Nada más una persona aplaude. Les digo que así está. Hermanos, emociónense, por el amor de Dios. Están como nopales ahorita, sí. Bueno, y esta es la razón que en Daniel 12, versículo 1, relacionando este versículo con el capítulo 11, el 40 al 45 de Daniel 11, 40 al 45 registra las últimas guerras del anticristo, con el rey del sur, el rey del norte, va a derrocar Egipto, los va a seguir Libia y Etiopía, etcétera, etcétera.
E inmediatamente en el capítulo 12 comienza diciendo, en aquel tiempo, inmediatamente, si eres un estudiante de escatología o que perseveras en las escrituras, unes a qué tiempo está hablando el Espíritu Santo. En aquel tiempo, el tiempo en que termina el capítulo 11 de Apocalipsis, cuando el anticristo llega a Jerusalén y establece sus cuarteles generales en Jerusalén. En aquel tiempo, ¿cuál tiempo está hablando el Espíritu Santo? En el tiempo final, cuando el anticristo llegue a Jerusalén, entra y viola el templo judío, presenta la abominación desoladora que habló Daniel, y ahí dice Mateo 24:15, Cristo, huyan a los montes. En aquel tiempo se levantará Miguel. Si lo comparas con Apocalipsis 12, vi una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles, Satanás y sus ángeles se enfrascaron. ¿En qué tiempo es Daniel 12:8? En el tiempo que dice Daniel 12. En aquel tiempo se levantará Miguel, el príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Miguel es el arcángel asignado por Dios para defender a Israel. ¿Y por qué los egipcios, asirios, babilonios, medos persas, griegos, romanos, grupos terroristas, guerra del 48, 56, del 65, del 73, y estamos en el siglo XXI, e Israel permanece en su tierra? Simplemente porque la palabra de Dios dice que cuando regresaran nadie los volvería a sacar. La sobrevivencia de Israel, con eso termino, la sobrevivencia de este pueblo es la prueba, la evidencia más grande que Dios existe. Y esta es la razón por la cual hay tanta desinformación. La gente habla por hablar sin conocer ni entender las Sagradas Escrituras. Preparémonos para encontrarnos con el Señor más rápido de lo que tú te imaginas. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por habernos dejado la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Nunca en la historia las tinieblas habían sido tan densas en el mundo como en el siglo XXI. Nunca la gente había estado tan confundida. Políticos, economistas, filósofos, religiosos, como lo están actualmente en el siglo XXI. Nunca el mundo había llegado a una depravación moral. Nunca. Al grado que en este siglo las Naciones Unidas han decretado que se acepte la pedofilia en las naciones. No hay perversión más grande, no hay maldad más grande que ver ahora niños violados sin que nadie los defienda, por sometimiento a las Naciones Unidas y a la Organización Mundial de la Salud. Despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Vivamos una vida irreprensible delante de Él. Tenemos los días contados. Los cascos del Apocalipsis se escuchan ya en el cielo. Él viene ya por nosotros en cualquier momento. Prepárate tú también para encontrarte con tu Dios. Ustedes que nos ven a través de los medios de comunicación y las redes sociales, por la televisión, les invitamos también a que en este momento tan crítico y tan importante le abras tu vida a Cristo y le aceptes en tu corazón como tu Señor y Salvador, con estas palabras: Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz pagaste por ellos con tu sangre preciosa y que a los 3 días resucitaste a los muertos. Creo que fuiste crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días.
Y ahora te pido, Señor Jesucristo, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por tan grande salvación. En el nombre de Jesús. Amén.